El maestro dijo a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 24 al 26. Existe un sabio aforismo que recita: lo mejor va en consonancia con lo bueno. La muerte es una ganancia, de acuerdo a la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 10 de agosto, año 2022. La muerte es una ganancia. ¿Qué pensar de ese aforismo latino? Lo mejor va en consonancia con lo bueno. Lo bueno es lo que enseña Dios como paso preliminar para llegar un día a alcanzar lo mejor. Lo mejor, pues se supone que es Dios, lo mejor es su gracia, lo mejor es el perdón, lo mejor es la palabra. Lo mejor es de lo que estamos convencidos por amor de Dios. Es muy cierta la enseñanza de la Santa Biblia cuando afirma que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los demás. Lo mejor para muchas personas que no existiera la muerte. Eso sería lo mejor. Para las personas que no entienden de la eternidad o se apegan demasiado aquí a los bienes de esta tierra, a este mundo, lo mejor entonces es que no exista la muerte según esa persona. Lo bueno es que la muerte del Hijo de Dios implica la resurrección, la vida eterna, la liberación. Entonces, cuando uno piensa en lo mejor, y si lo mejor es Dios, una buena conclusión es que la muerte es una ganancia para quien la asume y un dolor para quien sigue peregrinando en busca de la eternidad. Así hablaríamos de ganancia y hablaríamos de eternidad. Podríamos decir que la muerte no tiene la última palabra. La Santa Biblia dice que el grano de trigo queda fecundo si asume esa realidad, es decir, si muere. San Beda el Venerable, un presbítero y doctor de la Iglesia, afirmaba que Jesucristo murió solo y resucitó acompañado de muchos. Murió solo y resucitó acompañado de muchas personas. El Papa Francisco, por ejemplo, afirma que la cruz de Cristo es fecunda y la muerte de Jesús es una fuente inagotable de vida eterna. La muerte de Jesús es una fuente inagotable de vida. ¿Cómo entender la importancia entonces que tiene la muerte en la vida humana? La muerte no tiene la última palabra, eso es cierto. Pero la muerte no puede ser desconocida por el ser humano, ni el ser humano se puede oponer a la muerte porque no lo puede hacer, no tiene la capacidad. El catecismo de la Iglesia Católica dice que nuestras vidas están medidas por el tiempo. En el curso del tiempo envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra al final aparece la muerte como cuando se abre la eternidad. Se entiende la eternidad desde allí como la muerte es un principio de eternidad. Es decir, la muerte tiene su sentido y tiene su razón de ser. Es decir, la muerte desde el punto de vista cristiano tiene su misterio porque el mismo Cristo le colocó ese sello: pasión, muerte y resurrección con él. San Pablo da una enseñanza muy sabia para las personas que le tienen miedo a la muerte, quisieran que no llegara la muerte, no piensan en la posibilidad de la muerte
y se resisten a la muerte. Hay una cita en la Biblia bien interesante que es la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 2. La novedad esencial de la muerte está ahí, dice San Pablo, por el bautismo. El cristiano sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva, y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma ese morir con Cristo y perfecciona toda la vida humana. ¿Cómo entiende San Pablo la novedad esencial de la muerte vista desde la fe, desde el cristianismo, desde la teología? Cuando la muerte no tiene espiritualidad, no tiene cristianismo, no tiene palabra de Dios, se vuelve un caos en la vida de un ser humano. La muerte guarda una relación precisa con una virtud que se llama la esperanza. La Iglesia Católica enseña que hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La muerte tiene relación con la esperanza. Creer en la resurrección es un componente esencial. Entonces, para hablar de la muerte, para hablar de un Dios de vivos y no de muertos, como dice la Santa Biblia, Él es un Dios de vivos y no de muertos, porque Él vino a traer la resurrección y la vida. La misma aclaración que el maestro de Nazaret decía a Santa Marta, le decía: es que yo soy la resurrección y la vida. Marta no entendía: mi hermano se murió, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero Jesús le dice: es que Él va a resucitar. Y Marta le dice: pues sí, eso ya lo sabemos. Pero lo importante es que si usted hubiera venido, y le dice: no, es que yo soy la resurrección. Ahí entendimos cómo la virtud de la esperanza nos permite vivir muy bien aquí en la tierra y prepararnos, como decían los antiguos, para una santa muerte, y entender que la resurrección no es una ideología, no es un sistema filosófico, es un camino de fe, es un camino de fe que encuentra su sentido y encuentra su razón de ser en la muerte, y así lo afirmaba el Papa Francisco en una de sus catequesis. La resurrección es el que marca la vida de cada persona, es el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. No nacimos para quedarnos aquí, ni en el pecado, ni para la muerte, sino que nacimos para la vida. Esa frase es bien interesante para uno no irse dependiendo de otra cosa que no tiene nada que ver. Si la Santa Biblia dice: si el grano de trigo al caer en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Es decir, la muerte define, es una ganancia. La muerte es una ganancia. La muerte es el culmen, es la plenitud de la existencia. Es organizar ya las cuentas y abrir un espacio tan esperado para las personas. Los santos lo vivieron así, y si uno lee vidas de santos, estaban deseando con mucha alegría y con mucha esperanza el momento de la muerte. Hay que aprender a vivir la vida desde la esperanza cristiana y entender la muerte, que no tiene la última palabra, sino que es una ganancia y se convierte en eternidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.